Allí estaba yo, parada frente a la caja de terciopelo azul, completamente vacía, sintiendo que mi mundo se derrumbaba como un castillo de naipes al viento. Mis manos temblaban sosteniendo aquella caja que durante décadas guardó no solo joyas, sino pedazos de mi alma, memorias cristalizadas en oro y piedras preciosas. El vacío que me miraba no era solo físico, era un agujero negro que succionaba toda la confianza que había depositado en la única persona que me quedaba en el mundo, mi hija Clara. El sonido de sus tacones altos resonaba por el pasillo, acercándose a la sala donde yo me encontraba petrificada. Venía canturreando, probablemente aún embriagada por la euforia de la fiesta suntuosa que había organizado, una fiesta que, como acababa de descubrir, había sido pagada con las joyas de toda mi vida. Cada paso suyo martillaba en mi corazón como clavos siendo hundidos en un ataúd. El ataúd de nuestra relación. Mamá, tenías que haber visto, fue la fiesta más hermosa que jamás organicé. Clara entró radiante, los ojos brillando de satisfacción, completamente ajena al huracán que estaba a punto de arrasar con nuestra familia. La decoración quedó perfecta, el banquete era digno de revista, y la familia de Marcos quedó encantada. Finalmente logré mostrar de lo que soy capaz. Mostrar de lo que es capaz. Esas palabras resonaron en mi mente como una ironía cruel. Sí, ella había mostrado de lo que era capaz, capaz de violar la confianza de una madre, capaz de transformar décadas de sacrificio en una sola noche de vanidad, capaz de borrar la historia de toda una familia para impresionar a personas que apenas la conocían. Alcé la caja azul en su dirección, sintiendo cada músculo de mi cuerpo temblar de una mezcla de dolor y rabia que jamás había experimentado. Clara, ¿dónde están mis joyas? El silencio que siguió fue ensordecedor. Vi la sonrisa deshacerse del rostro de mi hija como pintura disolviéndose bajo la lluvia. Sus ojos, que hacía pocos segundos brillaban de alegría, ahora reflejaban el pánico de una niña sorprendida en falta. Pero Clara ya no era una niña. Era una mujer de 32 años que acababa de romper el corazón de su madre en 1000 pedazos. Para entender la magnitud de esta traición, necesito regresar al principio. Necesito contar sobre quién era yo antes de convertirme en esta mujer destruida, sosteniendo una caja vacía como si fuera el último pedazo de mi dignidad. Mi nombre es Carmen, tengo 65 años, y durante 43 de ellos fui madre soltera. Cuando Clara nació, yo tenía apenas 22 años y acababa de descubrir que el hombre que juraba amarme había desaparecido en el momento en que supo del embarazo. No hubo discusión, no hubo explicaciones, simplemente desperté un día y él ya no estaba ahí, dejando solo una carta cobarde sobre la mesa de la cocina diciendo que no estaba preparado para ser padre. Preparado o no, yo sería madre, y sería la mejor madre que aquella criatura pudiera tener. Trabajé como costurera en una pequeña confección en el centro de la ciudad. Mis dedos sangraban las primeras semanas, pinchados por las agujas, pero yo persistía. Cada puntada dada era un paso hacia un futuro mejor para Clara. Me despertaba a las 5 de la madrugada, preparaba el biberón, dejaba a mi hija con doña Eulalia, la vecina que se convirtió en una segunda madre para nosotras dos, y caminaba 3 kilómetros hasta el trabajo para ahorrar el dinero del pasaje del autobús. Las primeras joyas llegaron con mucho sacrificio. El anillo de oro blanco fue comprado con mi primer aguinaldo. Había guardado cada centavo durante meses, comiendo solo pan con margarina en el almuerzo para lograr juntar el dinero. No era solo una joya, era un símbolo. Era mi manera de decirle al mundo que no necesitaba un hombre para tener valor, para tener dignidad, para estar completa. El collar de esmeraldas llegó años después, cuando finalmente logré abrir mi propio taller de costura. Clara tenía 8 años, y yo trabajaba hasta altas horas para poder pagar el alquiler del pequeño espacio y aún mantener nuestra casa. Recuerdo perfectamente el día que entré en la joyería de don Antonio, un señor gentil que conocía mi historia y me ofreció condiciones especiales de pago. Doña Carmen, me dijo, una mujer como usted merece usar algo bonito de vez en cuando. Lloré aquel día. Lloré porque por primera vez en años sentí que valía la pena todo el esfuerzo. Cuando llegué a casa y le mostré el collar a Clara, se quedó maravillada. «Mamá, te pareces a una princesa», dijo con los ojitos brillando de admiración. Usé el collar en su bautismo, a los 9 años, y me sentí la mujer más poderosa del mundo. Los aretes de diamante fueron el último artículo de la colección. Clara ya estaba en la universidad, una conquista que costó noches en vela cosiendo vestidos de fiesta para señoras del barrio elegante de la ciudad. Había conseguido una beca parcial para que estudiara administración, pero aún necesitaba cubrir los gastos de material, transporte y alimentación. Fueron 5 años de privaciones absolutas. 5 años en que no me compré ropa nueva, no fui al cine, no comí en restaurantes.
Todo para que Clara tuviera lo que yo nunca tuve, una educación superior. Cuando se graduó, decidí regalarme algo. Los aretes costaron 3 meses de mi salario, pero representaban una victoria. Clara se había convertido en una mujer educada, inteligente, con un futuro brillante por delante. Había cumplido mi misión como madre, o al menos eso pensaba. Clara conoció a Marcos en la empresa donde comenzó a trabajar como asistente administrativa. Él venía de una familia tradicional de la ciudad, con negocios establecidos desde hacía generaciones. Cuando ella me presentó al muchacho, percibí inmediatamente la diferencia de clase entre ellos. Marcos era educado, bien vestido, tenía ese aire de quien nunca necesitó luchar por nada en la vida, pero Clara estaba enamorada, y ver a mi hija feliz era todo lo que deseaba. La boda fue sencilla, como nuestros recursos lo permitían. Había guardado dinero durante 2 años para hacer una fiesta digna, aunque modesta. Clara estaba hermosa en el vestido que yo misma cosí, trabajando durante semanas para que cada detalle quedara perfecto. Marcos parecía feliz, su familia fue educada, y por un momento creí que finalmente mi hija tendría la vida estable que siempre soñé para ella. Pero las familias ricas son complejas, y pronto descubriría que la educación no significa necesariamente bondad. La suegra de Clara, doña Margarita, era una mujer imponente, de esas que usan el dinero como una armadura social. Desde el principio, dejó claro que Clara no cumplía completamente con las expectativas de la familia. No eran críticas directas, era peor que eso. Eran comentarios sutiles, comparaciones veladas, sugerencias de que Clara podría hacer más por la familia. Es una pena que Clara no tenga condiciones de contribuir más a las festividades familiares, dijo una vez en mi presencia, durante un almuerzo dominical. Las otras nueras siempre organizan eventos tan elegantes. Vi a mi hija encogerse ante esas palabras. Vi la confianza que había construido en ella durante años comenzar a agrietarse. Y lo peor, no había nada que pudiera hacer para protegerla de esa violencia sutil que es el clasismo disfrazado de educación. Clara comenzó a cambiar. Empezó a preocuparse excesivamente por las apariencias, a comparar nuestra casa sencilla con la mansión de la familia del marido, a sentirse menor por venir de un origen humilde. Yo intentaba conversar con ella, recordarle que nuestra dignidad no estaba en las cosas materiales que poseíamos, sino en las personas que éramos. Pero las palabras de una madre costurera ya no parecían tener peso ante las exigencias de una familia adinerada. Y si estás siguiendo esta historia y te identificas con este dolor silencioso que muchas mujeres cargan, debes saber que no estás sola. Continúa con nosotros para más relatos como este, porque a veces necesitamos escuchar otras historias para entender que nuestra fuerza es mayor de lo que imaginamos. Fueron meses de tensión creciente. Clara me visitaba cada vez menos, y cuando venía parecía distante, preocupada, como si cargara un peso invisible sobre los hombros. Sabía que algo estaba pasando, pero ella insistía en que todo estaba bien, que era solo el estrés del trabajo y de la vida conyugal. La verdad es que la familia de Marcos había encontrado la herida más profunda de mi hija, el complejo de inferioridad. Y como todos los depredadores emocionales, sabían exactamente cómo apretar esa herida para conseguir lo que querían. La oportunidad perfecta surgió cuando la abuela de Marcos cumplió 70 años. Doña Margarita sugirió que sería maravilloso si Clara organizara una fiesta a la altura de la importancia de la matriarca de la familia. Era una trampa sutil. Si Clara se negaba, sería vista como desinteresada. Si aceptaba, tendría que encontrar recursos que no tenía. Y fue ahí cuando mi hija cometió el error que destruiría nuestra relación. Durante semanas, Clara había visitado nuestra casa con más frecuencia, siempre subiendo al desván para recordar la infancia. Me parecía conmovedor esa nostalgia repentina, sin imaginar que estaba en realidad estudiando dónde guardaba mis tesoros. Sabía que pulía las joyas una vez por mes, siempre el primer lunes, y que durante ese proceso quedaban expuestas en el tocador de mi cuarto. En la mañana de la fiesta, mientras yo estaba en el mercado haciendo compras, Clara entró en casa usando la llave que le había dado años antes, una llave que representaba total confianza, acceso irrestricto a mi mundo. Subió a mi cuarto, abrió la caja de terciopelo azul, y se llevó 43 años de mi vida. No fueron solo las joyas lo que vendió, fue mucho más que eso. El anillo de oro blanco representaba mi independencia, mi capacidad de estar completa sin un hombre a mi lado. El collar de esmeraldas simbolizaba la victoria de una mujer sencilla que logró construir su propio negocio en un mundo dominado por hombres. Los aretes de diamante eran la materialización del sacrificio de una madre que renunció a todo para educar a su hija, pero había algo más. Algo que Clara no sabía, y que hacía su traición aún más devastadora. Entre las joyas había un pequeño dije de plata, discreto, casi insignificante comparado con las otras piezas. En él estaba grabado el nombre Gabriel, mi primer hijo que murió durante el parto 2 años antes de que Clara naciera. Aquel dije fue hecho por un orfebre amigo de la familia, usando la plata de una pulsera que mi madre me había dado. Era el único recuerdo físico que tenía del niño que podría haber sido hermano de Clara. Nunca le conté a Clara sobre Gabriel.
Era un dolor muy profundo, muy privado, pero siempre que miraba a aquel dije, sentía que de alguna forma él aún existía, que formaba parte de nuestra familia aún en la ausencia. Clara había vendido la memoria de un hermano que nunca conoció. Cuando llegó a casa esa tarde, radiante de felicidad por la fiesta exitosa, sentí una mezcla de emociones que casi me hizo desmayar. Era como si la persona que había criado, amado y protegido durante más de 3 décadas, hubiera muerto y sido reemplazada por una extraña que usaba el rostro de mi hija. Mamá, escúchame, te juro que iba a contarte. Fue solo por una buena causa, dijo cuando finalmente logró hablar, después de minutos de silencio aterrador. Era importante para la familia de Marcos. Era el cumpleaños de su abuela. Nunca habían tenido condiciones de hacer una fiesta de verdad. La ironía de esas palabras me golpeó como una bofetada. ¿Nunca habían tenido condiciones? ¿La familia más rica de la ciudad nunca tuvo condiciones de hacer una fiesta? ¿O será que Clara estaba tan cegada por la necesidad de aprobación que ya no podía distinguir realidad de manipulación? ¿Vendiste mis joyas?, pregunté, y mi voz salió como un susurro ronco, como si las palabras estuvieran siendo arrancadas de mi garganta. No eran solo joyas, mamá. Era un gesto, un sacrificio por amor. La familia de él me necesitaba, y yo, ¿pensaste en mí? ¿En cada memoria guardada en ese terciopelo? ¿En cada lágrima que cayó para comprar cada pieza? Fue entonces cuando Clara se derrumbó. Entre sollozos, intentó explicar la presión que sentía, las comparaciones constantes, los comentarios sutiles sobre su inadecuación social. Habló sobre cómo la familia de Marcos la hacía sentir pequeña, insignificante, como si necesitara constantemente probar su valor. La fiesta de la abuela era su oportunidad de finalmente ser aceptada, demostrar que también podía contribuir a la grandeza de la familia. Pero mientras escuchaba sus justificaciones, me di cuenta de algo terrible. Mi hija se había convertido en una versión distorsionada de todo lo que había tratado de enseñarle. En lugar de sentir orgullo de sus orígenes, sentía vergüenza. En lugar de valorar el trabajo honesto, buscaba atajos para impresionar. En lugar de reconocer la manipulación de la que era víctima, se había vuelto cómplice. Clara, dije, sentándome pesadamente en el sofá, no tienes idea de lo que hiciste. Y entonces le conté sobre Gabriel, sobre el hijo que nunca supo que tuvo un hermano, sobre el dije que llevaba su nombre, sobre cómo esa pequeña pieza de plata era mi manera de mantener viva la memoria de un amor que duró solo unas horas de vida. Vi el rostro de Clara deshacerse completamente. La comprensión de lo que había hecho la golpeó como una avalancha. No había vendido solo joyas, había vendido la memoria de un hermano, había violado un luto que yo cargaba en silencio hacía más de 30 años. Mamá, no sabía, juro que no sabía, por supuesto que no sabías, Clara, porque no preguntaste. No conversaste conmigo, simplemente decidiste que tus necesidades eran más importantes que toda mi vida. Los días que siguieron fueron los más oscuros de mi existencia. Me encerré en casa, no atendía al teléfono, no abría la puerta, sentía como si hubiera perdido no solo las joyas, sino también a mi hija. La Clara que había criado jamás haría algo así. La mujer que invadió mi casa y vendió mis memorias era una extraña. Doña Eulalia, mi vecina y amiga de décadas, forzó la entrada al tercer día. Me encontró en la cama sin comer, sin bañarme, solo mirando el techo como si esperara que las respuestas estuvieran escritas ahí. Carmen, dijo, sentándose en el borde de la cama, no puedes dejarte morir por esto. Vendió a Gabriel Eulalia, vendió la memoria de mi niño. Doña Eulalia lloró conmigo esa tarde. Era la única persona viva que sabía sobre Gabriel, que había estado a mi lado durante esos días terribles en el hospital. Entendía que esto no era solo sobre joyas, era sobre la violación de lo más sagrado que una madre puede tener. Pero mientras yo me marchitaba en mi cuarto, Clara había iniciado un viaje propio, un viaje que solo descubriría semanas después. Había salido de nuestra discusión en estado de shock. La revelación sobre Gabriel la había golpeado de una forma que jamás imaginó posible. Por primera vez Clara entendió realmente lo que había hecho. No había sido solo un préstamo de las joyas de su madre. Había sido la destrucción de toda una historia familiar. Lo primero que hizo fue confrontar a la familia de Marcos. Durante todos esos meses de presión y manipulación, había creído que estaba siendo aceptada, que finalmente había encontrado su lugar entre ellos. Pero ahora, con la claridad que viene de la desesperación, comenzó a ver la verdad. Doña Margarita recibió a Clara en la sala principal de su mansión, rodeada de alfombras persas y muebles antiguos que parecían testigos silenciosos de generaciones de privilegio. Cuando Clara explicó que necesitaba deshacer la fiesta, que las joyas no eran suyas para vender, que había cometido un error terrible, la reacción fue reveladora. «Querida», dijo doña Margarita con una sonrisa helada, «fiesta hecha no se deshace, y deudas asumidas deben ser honradas. Fuiste muy generosa, y estoy segura de que tu madre entenderá que fue por una buena causa». Fue en ese momento que Clara finalmente vio, no era vista como parte de la familia, era vista como una herramienta útil. Su origen humilde no era un obstáculo a superar, era una debilidad a explotar. La familia de Marcos había encontrado en Clara exactamente lo que buscaba,
alguien desesperada por aceptación, dispuesta a cualquier sacrificio para sentirse incluida. Marcos, cuando fue confrontado por su esposa, mostró su verdadero rostro. Clara, estás siendo dramática, era solo un préstamo de las joyas de tu madre. Cuando nuestra situación financiera mejore, repondremos todo. ¿Préstamo? Vendí las joyas, Marcos, y una de ellas tenía el nombre de mi hermano muerto. ¿Hermano muerto? ¿Qué historia es esa? Nunca me hablaste de ningún hermano. La frialdad con que dijo eso, como si el dolor de mi familia fuera irrelevante, como si Gabriel fuera solo un detalle inconveniente en la narrativa que habían construido, fue el momento en que Clara despertó del sueño tóxico en el que se había perdido. Ese mismo día, comenzó una búsqueda desesperada por los compradores de las joyas. Descubrió que algunas habían sido vendidas a comerciantes locales, otras a coleccionistas privados, y algunas incluso a personas de otras ciudades. El anillo y el collar ya habían sido revendidos. Los aretes estaban en una joyería en Madrid, pero el dije de Gabriel, el dije había sido comprado por una pareja joven que planeaba derretir la plata para hacer anillos de matrimonio. Clara manejó 500 kilómetros en una sola mañana. Llegó a la casa de la pareja a las 7 de la mañana, tocó el timbre hasta despertarlos, y les suplicó, literalmente se arrodilló en el portal de su casa, que le devolvieran el dije. Contó toda la historia, sobre mí, sobre Gabriel, sobre el error terrible que había cometido. La pareja, conmovida por su desesperación, aceptó devolver la pieza, pero querían de vuelta el dinero que habían pagado. Clara no tenía dinero, había gastado todo en la fiesta, entonces vendió su auto, vendió sus joyas personales, vendió ropa, zapatos, todo lo que tenía de valor. Durante un mes entero, vivió esa rutina obsesiva. Se despertaba temprano, tomaba autobuses o conseguía aventones para recorrer la ciudad y las ciudades vecinas, buscando cualquier rastro de las otras piezas. No logró encontrar todo, pero encontró algunas, y con cada pieza recuperada, sentía como si estuviera cosiendo de vuelta pedazos del alma de su madre. Pero lo más importante lo logró, el dije de Gabriel. Mientras tanto yo continuaba aislada en casa. Doña Eulalia venía todos los días, me obligaba a comer algo, trataba de convencerme de salir de la cama, pero sentía como si parte de mí hubiera muerto junto con la confianza que había depositado en mi hija. Una tarde me trajo información que me hizo sentarme en la cama por primera vez en semanas. Carmen, necesitas saber. Clara se separó de Marcos. No respondí, pero sentí algo moverse dentro del pecho. Una pequeña chispa de ¿qué? Esperanza, orgullo, alivio, y hay más. Continuó doña Eulalia, está buscando tus joyas, está vendiendo todo lo que tiene para tratar de comprarlas de vuelta. Fue cuando entendí que quizás la Clara que había criado aún existía, quizás estaba enterrada bajo capas de inseguridad y manipulación, pero aún estaba ahí, aún había salvación para nosotras dos. El 1 de diciembre, exactamente un mes después de nuestra discusión, Clara apareció en mi puerta. Estaba delgada, con ojeras profundas, ropa sencilla que no reconocí. Parecía haber envejecido años en pocas semanas, pero sus ojos tenían algo que no veía hacía mucho tiempo, humildad verdadera. Mamá, dijo, y su voz era un susurro quebrado, necesito hablar contigo. Abrí la puerta, no porque la hubiera perdonado, aún no estaba lista para eso, pero porque reconocí en mi hija la misma desesperación que había sentido tantas veces en la vida, la desesperación de quien perdió todo y necesita encontrar un camino de regreso. Nos sentamos en la sala, la misma sala donde un mes antes nuestra familia había implosionado. Clara sostenía una pequeña caja blanca en las manos temblorosas. No logré recuperar todo, dijo. El anillo y el collar fueron vendidos a coleccionistas de otras ciudades. Los aretes están con un joyero que no quiere negociar, pero esto... Abrió la caja, revelando el pequeño dije de plata con el nombre Gabriel grabado. Esto lo traje de vuelta. Tomé el dije con manos temblorosas. Era como sostener un pedazo de mi corazón que había sido devuelto a mi pecho. Lloré como no lloraba desde el día que Gabriel murió. Lloré por el dolor de la pérdida, por el dolor de la traición, pero también por el alivio de saber que esa memoria no se había perdido para siempre. Clara, dije cuando logré hablar nuevamente, ¿tienes idea de lo que pasó por mi cabeza este mes? Sí, mamá, porque pasé por lo mismo. Descubrí que no sabía nada sobre la mujer que me crió. Descubrí que tuve un hermano y nunca lo supe. Descubrí que soy una hija que causó a su propia madre el mayor dolor de su vida. ¿Y qué descubriste sobre ti misma? Clara respiró hondo antes de responder. Descubrí que me perdí tratando de ser alguien que no soy. Descubrí que existe una diferencia entre admirar a la gente rica y humillarse por ellos. Descubrí que la aprobación que tanto buscaba nunca vendría, porque las personas que me manipularon no tenían la menor intención de aceptarme de verdad. Y Marcos mostró que es exactamente igual a su familia. Cuando necesité el apoyo de mi esposo para corregir el error que cometí por él, me dijo que estaba siendo histérica y que no era su culpa si había interpretado mal las sugerencias de la familia. Por primera vez en un mes, sentí algo parecido al orgullo de mi hija. Había despertado, había visto, había tenido el valor de alejarse de personas tóxicas, aunque eso significara quedarse sola. Clara, no sé si puedo perdonarte ahora. Fue una traición muy profunda. Lo sé, mamá.
Y no estoy pidiendo perdón, estoy pidiendo una oportunidad de demostrar que aprendí, estoy pidiendo una oportunidad de ser nuevamente la hija que usted merece. ¿Cómo? Trabajando, ahorrando, devolviendo, pieza por pieza, joya por joya, todo lo que le quité. Puede tomar años, puede tomar décadas, pero lo devolveré. Y más importante que eso, devolveré la confianza que rompí. Miré a mi hija, esta mujer de 32 años, que parecía haber renacido de sus propias cenizas, y vi algo extraordinario sucediendo. Por primera vez en la vida, Clara no estaba tratando de impresionar a nadie, no estaba buscando aprobación, no se estaba disculpando por ser quien era o de dónde venía, estaba simplemente asumiendo la responsabilidad por sus actos y dispuesta a trabajar para arreglar lo que había roto. Sabes que va a ser muy difícil, ¿verdad? Reconstruir nuestra relación. Lo sé, mamá, pero si hay algo que aprendí observándola durante todos estos años, es que las cosas más valiosas de la vida son aquellas por las que trabajamos más. Y fue en ese momento que entendí algo fundamental. Mi hija había finalmente aprendido la lección más importante que había tratado de enseñar durante toda la vida. La dignidad no se compra, no se hereda, no se gana por asociación. La dignidad se construye, día tras día, a través de decisiones difíciles y trabajo honesto. Los meses que siguieron fueron de reconstrucción lenta y dolorosa. Clara consiguió 2 trabajos. Trabajaba como secretaria durante el día y como mesera por la noche. Cada centavo extra lo guardaba en una cuenta de ahorros destinada a la recompra de mis joyas. Me visitaba todos los domingos, siempre trayendo alguna novedad sobre sus investigaciones. Había encontrado un joyero dispuesto a negociar los aretes, o descubierto el paradero del collar en una subasta en otra ciudad. Pero lo más importante no eran las joyas que lograba recuperar. Lo más importante era la mujer en la que se estaba convirtiendo en el proceso. La Clara, insegura y desesperada por aprobación, había sido reemplazada por una mujer determinada, que trabajaba duro y no se avergonzaba de sus propios orígenes. Había vuelto a usar ropa sencilla sin importarle los juicios. Había aprendido a cocinar para ahorrar dinero. Había descubierto el placer de conquistar las cosas por mérito propio. Y yo estaba aprendiendo a perdonar, no solo a Clara, sino también a mí misma. Durante años me cuestioné si había fallado como madre, si no le había dado las herramientas correctas para enfrentar el mundo. Pero ahora entendía que algunas lecciones solo se pueden aprender a través del dolor. Clara necesitaba caer para aprender a levantarse. Necesitaba perderse para encontrarse. En marzo del año siguiente llegó a casa con una caja familiar en las manos. Era una caja de terciopelo azul, idéntica a la que yo guardaba en el desván. Dentro de ella, cuidadosamente organizadas, estaban 3 piezas: el dije de Gabriel, uno de los aretes de diamante que había logrado negociar, y una sorpresa que me hizo llorar nuevamente. Mamá, dijo, no logré encontrar su anillo original, pero mandé a hacer uno nuevo, con la misma especificación, en el mismo orfebre donde usted compró el primero. Era un anillo de oro blanco, sencillo y elegante, exactamente como el original, pero este tenía una diferencia. En la parte interior estaba grabado: para Carmen, de su hija que aprendió el valor del amor. Clara, la verdad es que nuestra historia no termina con un vivieron felices para siempre, de cuento de hadas. Termina con algo más realista y tal vez más hermoso: la comprensión de que las relaciones verdaderas se construyen no solo en los momentos de alegría, sino principalmente en la forma como enfrentamos juntos los momentos de dolor. Clara no logró recuperar todas mis joyas, pero me devolvió algo infinitamente más valioso: la confianza de que eduqué a una hija capaz de crecer, de cambiar, de volverse mejor. Y yo aprendí que el amor de madre no es incondicional solo en los momentos fáciles, es especialmente incondicional en los momentos en que nuestros hijos más necesitan que creamos en su capacidad de redención. Si llegaste hasta aquí en esta historia, tal vez sea porque también pasaste por situaciones en que tuviste que elegir entre el resentimiento y el perdón, entre renunciar a alguien o creer en su capacidad de cambio. La vida nos presenta estas decisiones constantemente, y no hay respuestas fáciles. Lo que puedo compartir es esto: el perdón no es un favor que hacemos a otros, es un regalo que nos damos a nosotros mismos. Y la segunda oportunidad que damos a las personas que amamos puede ser el catalizador de transformaciones extraordinarias. Clara necesitaba caer para aprender a volar. Y yo necesitaba casi perder a mi hija para descubrir cuán verdaderamente fuerte es nuestra conexión. Hoy, cuando miro a Clara organizando eventos sencillos y hermosos para familias que, así como nosotras, celebran con el corazón más que con el dinero, veo que finalmente encontró su lugar en el mundo. Ya no necesita impresionar a nadie porque se impresiona a sí misma todos los días con su integridad y dedicación. Y cuando me visita los domingos, trayendo flores del jardín de la vecina e historias sobre los eventos que organizó durante la semana, siento que somos más que madre e hija. Somos 2 mujeres que aprendieron que la verdadera riqueza está en la capacidad de amar, perdonar y recomenzar, cuantas veces sean necesarias. Nuestra caja de terciopelo azul tal vez nunca vuelva a estar completamente llena, pero nuestro corazón sí. Y al final de cuentas, descubrimos que eso era lo que siempre importó:
no el valor de las joyas que guardábamos, sino el valor del amor que compartimos, incluso o especialmente en los momentos en que ese amor fue puesto a prueba. Esta es nuestra historia. Una historia sobre errores y aciertos, sobre traición y perdón, sobre hijas que se pierden y madres que nunca se rinden. Una historia sobre el descubrimiento de que somos más fuertes de lo que imaginamos y de que el amor verdadero siempre encuentra un camino de regreso a casa.